Mi mejor amiga tiene un pasatiempo peculiar. Uno que no figura en perfiles de redes sociales, ni en entrevistas motivacionales, ni en historias de superación personal. Su pasatiempo favorito es robarme los novios. Y por más absurdo que suene, siempre la perdono. No por debilidad, no por ingenuidad, sino porque, cada vez que lo hace, alguien no sé quién ni por qué me transfiere exactamente $10,000. El día de San Valentín comenzó como cualquier otro, pero terminó marcando el inicio de algo que ni yo misma podría haber anticipado. Diego, mi novio, llegó en su Maserati rojo brillante, estacionándolo frente al dormitorio universitario. El rugido del motor bastó para provocar una ola de suspiros y chillidos entre mis compañeras. «Ana, nunca dijiste que tu novio era millonario», exclamó una de ellas, con los ojos bien abiertos. «¿Tiene hermanos?», preguntó otra, entre risas. «Ayúdame», bromeó una tercera, como si el solo hecho de ver ese auto le hubiera nublado el juicio. En medio de ese alboroto, mi mirada se cruzó con otra. Carmen. La reconocí de inmediato. No por su ropa o su expresión, sino por esa mirada de halcón, esa forma particular de escanear lo que desea como si ya le perteneciera. Observaba el Maserati como si en ese auto estuviera escrita su próxima misión. Y yo, aunque fingí indiferencia, sabía exactamente lo que estaba pensando. Solo habían pasado 2 meses desde que me robó a mi anterior novio. El galán de la universidad vecina. Se jactó de su hazaña durante semanas, pero, ahora, frente a Diego y su Maserati, ese chico parecía una simple anécdota. Mi compañera de cuarto notó la tensión en el aire. Me guiñó un ojo y dijo con una sonrisa: «Ana es demasiado increíble. Fuera lo viejo, dentro lo mejor». La habitación estalló en carcajadas. Todos ya estaban cansados de las costumbres de Carmen. Yo solía ser la que abogaba por mantener la paz, por hacer que la convivencia fuera llevadera. Pero esa tarde, algo cambió. Sentí que, por primera vez, no era la única que deseaba ponerle fin a sus juegos. Diego tocó la bocina. Me despedí y me deslicé en el asiento del pasajero. En el espejo retrovisor, ahí estaba ella. Aún parada frente al edificio. Observando. Calculando. Como un depredador que acaba de divisar a su presa. Durante las semanas siguientes, Carmen se volvió una sombra insistente. Aparecía por accidente cada vez que Diego y yo salíamos. Caminábamos por el campus, y de pronto ahí estaba ella, torciéndose el tobillo de manera tan teatral que parecía ensayado. «Ay, creo que me lastimé», decía, con ojos de corderito. Diego, con esa caballerosidad torpe que lo caracterizaba, no podía evitar ayudarla. «¿Puedes llevarme a la clínica, por favor?», le rogaba, como si el destino la hubiera arrojado justo en nuestro camino. En los restaurantes, ya estaba sentada en nuestra mesa favorita. En las salidas, aparecía por coincidencia. En las redes, de pronto se volvió una experta en los intereses de Diego. Ese programa de ciencia ficción que él mencionó una vez, ella lo devoró en una noche y publicó una reseña larguísima como si fuera fan de toda la vida. Nunca la vi poner tanto esfuerzo en sus tareas académicas. Diego intentó ignorarla. Pero no era tonto. Tampoco era leal. Empezaron los likes en sus publicaciones. Las respuestas amables. Las miradas fugaces. Una noche, mientras él escribía algo en su teléfono, lo giró discretamente cuando me acerqué. Y aunque solo vi una silueta pequeña, supe de inmediato quién estaba del otro lado de esa conversación. «Es tu mejor amiga», me dijo cuando lo enfrenté. «Solo estoy siendo amable». Sonreí. No dije nada. Pero dentro de mí, algo ya se estaba gestando. No rabia. No tristeza. Planificación. Elena, otra de mis compañeras de cuarto, me susurró una advertencia. «Ana, será mejor que vigiles a tu hombre». Solo le respondí con una sonrisa. «La lealtad no se vigila», le dije. «Si tiene carácter, resistirá. Si no lo tiene, nada lo salvará». Y Diego, lo sospechaba, no tenía suficiente carácter para resistir. Una noche salimos con amigos. Entre risas, música y tragos, Carmen apareció. Borracha, arrastrando las palabras y aferrándose a Diego como si fuera su única tabla de salvación. «Llévame a casa», suplicaba. «Por favor, ¿y si me pasa algo?». Todos nos miraron. Diego se tensó. Yo me limité a observarlo. «Te llamaré un taxi», intentó deshacerse de ella. «No tengo miedo», susurró Carmen, con un tono tan cargado de drama que habría ganado un premio. Diego tragó saliva. Me miró, esperando que yo lo salvara. «Carmen está en tu departamento, ¿verdad?», le pregunté dulcemente. «Es como tu junior, está muy borracha. Quizás deberías volver y ver cómo está. Por si acaso». Él me miró como si le hubiera abierto la puerta de su celda. Preguntó, casi rogando. «¿Estás segura?». «Sí», respondí con una sonrisa. «Déjame primero y luego ve». Apenas desapareció en la oscuridad, encendí mi teléfono. Exactamente a las 2 de la madrugada, recibí el mensaje que estaba esperando. Una foto. Carmen y Diego besándose en una suite de hotel. Reconocí las sábanas. Reconocí todo. La miré unos segundos. No dije nada. Simplemente reenvié la imagen a mi exnovio. El mismo que Carmen también había traicionado antes.
Ni una palabra. Solo la dirección del hotel. Sabía que él entendería. Y ahí, con un solo movimiento, comenzó el derrumbe. A la mañana siguiente, Carmen regresó al dormitorio como si nada hubiera pasado. Llevaba un café en una mano y una sonrisa cínica en el rostro. Me saludó con un buenos días exagerado, como si estuviéramos en una tonta comedia universitaria y ella fuera la protagonista indiscutible. No necesitaba actuar. Su arrogancia hablaba por ella. Diego, como era de esperarse, me mandó un mensaje. Escueto. Frío. Necesitamos hablar. Lo ignoré. Lo dejé en visto. Porque a veces el silencio tiene más filo que cualquier palabra. Y esa era mi forma de devolverle el desprecio. Pero no tardó en llegar el verdadero escándalo. A eso de las 5 de la tarde, mi ex apareció en el campus. No hizo escena. No gritó. Rodrigo siempre había sido más elegante que eso. Simplemente subió hasta nuestro edificio y preguntó si podía pasar. Se lo permití. Carmen estaba en el baño, quizás convencida de que yo seguía ciega, que aún no notaba lo que había pasado entre ella y Diego. Pobre ilusa. No tenía idea de que ya había movido todas las piezas del dominó. Rodrigo entró. Me saludó con un abrazo formal, sin emoción. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y me miró con una mezcla de asco, dolor y decepción. Recibí la foto, dijo simplemente. Solo quería darte las gracias. Asentí con la cabeza. Pensé que tenías derecho a saber, respondí. En ese preciso momento, Carmen salió del baño como si estuviera en una pasarela. Llevaba el cabello perfectamente recogido, una blusa blanca que sabía que le favorecía y esa sonrisa falsa que usaba como escudo. Pero se congeló al ver a Rodrigo sentado allí. Hola, amor, dijo, intentando sonar casual. Rodrigo soltó una risa seca. Nada de ternura. ¿Amor? Anoche llamaste a Diego mi ángel en la cama del hotel. ¿Recuerdas? Su rostro palideció. Yo me recosté en la silla, observando en silencio cómo la máscara comenzaba a desmoronarse. No fue lo que estás pensando, balbuceó. Ah, ¿no? Porque a mí me pareció bastante claro, replicó él, con frialdad. Me traicionaste con el novio de tu mejor amiga. Otra vez. Ella me señaló, gritando. Él ya no era su novio. Ella lo sabía. Lo permitió. Lo permitió para ponerte a prueba. Y caíste como siempre. Como una idiota, le contestó Rodrigo, poniéndose de pie. ¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera estoy enojado con Diego. Él hizo lo que tú le permitiste hacer. Carmen trató de llorar. De conmover. De hacerse la víctima. Estaba borracha, yo no. No fue. Solo estaba siendo tú, la cortó Rodrigo. Y finalmente entendí quién eres. Me miró por última vez antes de irse. Fue lo mejor que pudiste hacer por mí. Gracias. Y se fue, dejando una bomba detrás. La bomba que Carmen misma había armado. Carmen se derrumbó. Gritó. Lloró. Rompió una taza contra la pared. Me acusó de arruinarle la vida. Arruinaste todo. ¿Yo? Pregunté, fingiendo sorpresa. Solo demostraste que si alguien pone un plato frente a ti, no puedes resistir, aunque venga con espinas y vergüenza. Me insultó. Me llamó falsa, manipuladora, vengativa. Tal vez lo era. Pero a diferencia de ella, no lo hacía por placer. Lo hacía porque por primera vez necesitaba enseñarle una lección. Y porque el universo, por alguna razón extraña y poderosa, parecía estar de mi lado. Esa misma semana, algo aún más inesperado ocurrió. El video de Carmen y Diego entrando al hotel se filtró. No por mí. Lo juro. Alguien del hotel, tal vez un empleado o incluso alguna amiga que reconoció a los dos, sacó las imágenes de las cámaras de seguridad y las publicó en un foro estudiantil. No los mencionaban por nombre, pero las caras eran claras. El título fue suficiente para incendiar todo. Misteriosa pareja de traidores vista en suite presidencial mientras otros esperan en casa. El campus explotó. La noticia se regó como fuego en pasto seco. Las capturas llegaron incluso a la coordinadora del curso de Diego. Él, irónicamente, participaba en un programa de extensión sobre ética y ciudadanía. Fue suspendido de inmediato. Carmen, por su parte, comenzó a recibir mensajes de odio. No era mi lugar defenderla. Ella había cultivado su imagen de chica dulce, religiosa e inspiradora. Hacía videos motivacionales sobre fidelidad, integridad, y ahí estaba. Desnuda ante todos. Sin caretas. La vi marchitarse lentamente. Dejó de caminar por ciertos pasillos. Lloraba en el baño. Pero incluso así, trataba de convencerme de que todo era mi culpa. Lo que no entendía era simple. Nadie destruye su reputación sola, a menos que la haya construido sobre una mentira. Y yo solo observaba. En silencio. Esperando el siguiente paso. Porque mi venganza, aunque ya había comenzado, aún no había terminado. Carmen comenzó a faltar a clases. Su perfil de Instagram, antes saturado de selfies con frases como sé tu mejor versión o la fidelidad no se negocia, empezó a apagarse. Los likes desaparecieron. Los comentarios positivos fueron reemplazados por insultos, hipócrita, falsa, mentirosa. Pero a pesar del colapso, seguía durmiendo en la misma habitación que yo.
a 3 metros de distancia. A veces, la escuchaba llorar en silencio. Otras veces, hablaba dormida, diciendo nombres que no me interesaba descifrar. Lo más inquietante no era su presencia, sino su negación. Actuaba como si todo fuera una mala racha. Como si bastara con esconderse unos días y reaparecer con una sonrisa renovada. Pero ya no estábamos en el mismo juego. Ella jugaba a sobrevivir. Yo, a cerrar ciclos. Una noche, reunida con Elena y las otras compañeras, dije lo que todas pensábamos pero nadie se atrevía a decir. Carmen se va. Elena soltó un suspiro de alivio. No era por venganza. Era por salud mental. Habíamos aguantado demasiado. Reunimos pruebas, capturas de sus mensajes, fotos, incluso una nota que había dejado meses antes en mi escritorio, alardeando de haberme robado a Rodrigo. Imprimimos todo. Lo llevamos a la coordinación de la residencia. La respuesta no tardó. Carmen recibió una notificación oficial. Tenía que abandonar el dormitorio en un plazo máximo de 3 días. Y ahí sí, estalló. No pueden hacerme esto. Gritó. Estoy emocionalmente destrozada. Eso no te impidió manipular a medio campus, le respondió Elena con frialdad. Yo no dije nada. Solo la observé empacar con rabia. Cada prenda que doblaba era un suspiro de derrota. Cada mirada que me lanzaba era un cuchillo sin filo. Pero lo que ella no sabía es que todo recién comenzaba. Carmen pensaba que me había herido, que yo estaría destrozada por perder a Diego, que ella había ganado otra vez. Pero Diego nunca fue el premio. Él era solo una carnada. El verdadero trofeo llegó poco después. Fui llamada a una entrevista en una de las agencias de comunicación más importantes de la ciudad. ¿Quién me recomendó? Rodrigo. Sí, el exnovio que ella me robó. El mismo al que le envié la foto del hotel. Dijo que le impresionó cómo manejé todo, sin escándalos, con clase, con estrategia. Me conectó con su jefa. Entré al proceso de selección con ventaja. Lo superé. Y comencé mis prácticas 2 días después de que Carmen fuera expulsada del dormitorio. Llegaba al campus con ropa nueva, bolso elegante, y una sonrisa tranquila. Ah, y el detalle que no podía faltar, otro depósito de $10,000 apareció en mi cuenta. Misterioso. Perfecto. Puntual. Diego trató de volver. Mandó flores. Mensajes. Llamadas. Fue un error, decía. Estaba confundido. Fue el alcohol. El viejo libreto. Lo ignoré. Lo bloqueé. Porque el universo ya había decidido por mí. Descubrí que había reprobado 2 materias por faltar a clases durante las semanas en que estaba demasiado ocupado con Carmen. Tendría que repetir el semestre. Karma. Puro y duro. Los meses pasaron. Me destaqué en la agencia. Me ofrecieron una promoción. Y una oportunidad de intercambio en París. Mis compañeros me miraban diferente. Ya no era la chica que perdonaba traiciones. Era la mujer que sobrevivió al caos, y salió más fuerte. Pero el momento que más me marcó no fue profesional. Fue íntimo. Estaba saliendo de la biblioteca cuando vi a Carmen sentada en la acera. Cabizbaja. Vestía una sudadera vieja. Ojeras profundas. El rostro apagado. Me miró. Intentó sonreír. Solo negué con la cabeza y subí al auto de mi jefe. En ese instante lo supe, ya no necesitaba venganza. La vida estaba haciendo ese trabajo por mí. Y lo hacía mucho mejor. Semanas después, recibí un email anónimo. El asunto era claro, no sabes todo lo que Carmen te hizo. Abrí el mensaje. Y ahí estaba. La bomba. Capturas de conversaciones entre Carmen y otra compañera, Beatriz. Mensajes que databan de meses antes. Pruebas de que todo había sido planeado desde el inicio. Carmen no solo quería a Diego. Quería alejarme de él. Quería destruirme. En los chats, se burlaba de mí. Ana es demasiado tonta para alguien como Diego. Está con él por suerte. Él se va a dar cuenta pronto. Pero eso no era todo. También había fotos. De mis trabajos. Mis exámenes. Mis informes. Anotaciones que ella fotografiaba a escondidas. Algunos con sellos de profesores. Incluso documentos que solo estaban en el sistema interno. Carmen había estado husmeando en mi vida mientras dormía a 3 metros de distancia. Sentí náuseas. ¿Cómo alguien puede fingir tan bien? ¿Dormir al lado de otra persona mientras conspira contra ella? Mi primera reacción fue rabia. Una rabia sorda, profunda. Pero ya no era la misma chica que sollozaba en el baño. No iba a llorar. Iba a actuar. Archivé cada captura. Organicé las pruebas. Y presenté todo a la coordinación del curso con un informe formal. Solo dije, esto debería ser de especial interés si están considerando readmitirla el próximo semestre. Una semana después, recibí una respuesta de agradecimiento. El caso fue remitido a la Comisión de Ética Académica. Yo no necesité hacer escándalo. Ni una historia en Instagram. Ni un hilo en Twitter. La verdad, cuando es fuerte, se defiende sola. Y la verdad, en este caso, se expandió como pólvora. Compañeras que antes se mantenían al margen comenzaron a acercarse. Me contaban cosas que hasta entonces habían callado. Que Carmen había intentado sabotear sus proyectos, que esparcía rumores, que les robaba ideas.
Algunas incluso confesaron haber sentido miedo de enfrentarla. Porque Carmen no solo manipulaba. Sabía disfrazar su veneno de carisma. Mientras tanto, mi nombre seguía creciendo. Me invitaron a dar una charla en un evento estudiantil sobre mujeres en el mundo de la comunicación. No hablé de Carmen, pero no oculté las cicatrices. Hablé de enfoque, de superación, de cómo, muchas veces, el dolor más profundo viene de quien más nos sonreía al lado. Esa charla se volvió viral. Mi Instagram pasó de tener 2.000 seguidores a 20.000 en solo una semana. Una editorial me propuso escribir un libro junto a otras mujeres sobre experiencias académicas tóxicas. El título propuesto fue Entre amigas, con las comillas bien visibles. La portada tendría mi rostro. Y entonces, apareció de nuevo. Carmen. No me escribió directamente, claro. Comentó en una de mis fotos. Espero que algún día podamos conversar. Ya no soy esa persona. Perdóname. El comentario estuvo público 3 horas. Lo suficiente para que más de 100 personas lo vieran. Las respuestas no fueron amables. Algunas, demasiado duras. Yo no pedí eso. Pero tampoco la defendí. Ella quiso la atención. Ahora la tenía. Pero no de la forma que imaginó. La semana siguiente, se conoció el fallo de la Comisión de Ética. Carmen fue oficialmente suspendida por 2 semestres. Por comportamiento antipedagógico, manipulación académica, y quiebre de la confianza entre compañeras. Su matrícula fue congelada. Literalmente desapareció. Nadie supo más de ella. Ni una foto. Ni una historia. Ni una ubicación. Una excompañera dijo que había vuelto a casa de sus padres para reconstruirse. Yo no respondí. Ni le deseé suerte. No por crueldad. Sino porque entendí algo, no todo el mundo merece redención. A veces, la vida cobra como tiene que cobrar. Con intereses. Pero lo más irónico ocurrió 2 meses después. Otro depósito. $10.000 exactos. ¿Quién lo enviaba? ¿Por qué solo aparecía cuando me traicionaban con Carmen? Nadie sabía. Ni yo. A veces me divertía imaginando teorías, un ángel guardián rico, un pariente excéntrico con sentido del humor, o tal vez, el karma, haciendo depósitos bancarios. Lo cierto es que, con ese dinero, ayudé a mi mamá a remodelar la casa. Pagué la fisioterapia de mi hermana menor, que desde la adolescencia sufría dolores crónicos. Por primera vez, usé lo que la vida me daba no solo para reconstruirme, sino para levantar a los que amaba. Y mientras tanto, Carmen desaparecía un poco más. En las redes, su nombre se desvanecía. Sus fans dejaban de mencionarla. Los mensajes motivacionales fueron reemplazados por el olvido. Y ahí, en medio de esa calma, conocí a Daniel. No tenía Maserati. Ni sonrisa de actor de comercial. Daniel era ingeniero de software. Gafas redondas, risa fácil, inteligencia punzante. No me llamó la atención de inmediato. Pero un día, después de una charla mía, se acercó. Me gusta cómo hablas, dijo. Fuerte, pero sin gritar. Como quien sabe quién es. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía más allá de mi historia. Más allá de la traición, de la fama, del caos. Veía a mí. Comenzamos a salir. Sin fotos. Sin publicaciones. Sin etiquetas. Quería algo solo mío. Intocable. Invisible para Carmen. Pero, claro, no pasó mucho tiempo hasta que lo olfateó. No sé cómo se enteró. Tal vez alguien comentó. Tal vez nos vio. Tal vez simplemente lo sintió. Pero una noche, abrí mi bandeja de mensajes directos. Un mensaje del perfil falso que ella usaba. El mismo que alguna vez negó tener. Es lindo. Pero, será fiel. Respiré hondo. Y por primera vez, respondí. Vas a intentarlo. Vas a reír más fuerte cuando él pase. Vas a inventar una excusa para tropezar cerca. Pero esta vez, Carmen, no va a funcionar. Porque él no va a caer. Y aunque cayera, yo no caería con él. Porque aprendí. ¿Y tú? ¿Aprendiste algo? Vio el mensaje. Escribió. Borró. Nunca respondió. Días después, Daniel me contó que una chica extraña había intentado hablar con él en la biblioteca. Cabello castaño. Ropa suelta. Preguntaba insistentemente sobre el evento de tecnología en el que él daría una charla. Parecía desesperada, ¿sabes? Me dijo. Y, no sé, familiar. ¿Conoces a alguien así? Sonreí. Ya no. Daniel no insistió. Sabía que el pasado de una persona no siempre necesita ser narrado en voz alta. Esa semana recibí otro email. Otro depósito. $10.000. Esta vez, con una nota. Carmen intentó de nuevo. Felicitaciones por no caer. Era como si el universo estuviera pagándome por mantener mi dignidad intacta. Con ese nuevo dinero, hice algo diferente. No lo gasté en mí. Esta vez, decidí devolver al mundo un poco del bien que, misteriosamente, me estaba llegando. Doné parte del depósito a una organización que apoya a mujeres universitarias en situación de violencia psicológica. Y con el resto, ayudé a cubrir el último año escolar de una sobrina de mi madre que quería estudiar medicina. Era como si por fin entendiera el verdadero poder de mi historia.
No era solo una narración de traición y venganza. Era también una prueba de que se puede transformar el dolor en impulso. Y la herida, en propósito. Mientras tanto, Carmen se desvanecía cada vez más. Sus rastros digitales eran mínimos. Su nombre apenas aparecía en búsquedas. Los pocos que aún recordaban su historia, lo hacían con vergüenza ajena. Ella ya no era Carmen la influyente, ni Carmen la carismática. Era solo esa chica que se metió en un escándalo y desapareció. Una noche, mientras veíamos un documental en el sofá, Daniel me abrazó con fuerza y dijo: «Eres diferente». «¿Por qué?» «Porque eres fuerte, pero no de esa fuerza forzada que grita para imponerse. Eres fuerte porque te mantuviste en pie cuando todo a tu alrededor intentó derribarte». Me quedé en silencio. Esa frase me atravesó. Nadie antes lo había dicho así. Nadie lo había notado de ese modo. Para muchos, mi historia era suerte, venganza, justicia poética. Pero Daniel veía más allá. Y ahí, con la cabeza apoyada en su pecho, me di cuenta, ya no se trataba de Carmen. Ya no quería destruirla. Ni demostrar nada. Ya no necesitaba cerrar el círculo con fuego. Solo quería seguir adelante. Pero, como si el destino se resistiera a dejarla ir del todo, recibí otro email. Sin asunto. Sin remitente. Solo una imagen. Carmen, en una cama de hospital. Ojerosa. Hinchada. Con un pie de foto. Intentó quitarse la vida. El corazón se me apretó. No por cariño. No porque aún me importara. Sino porque sabía, con total certeza, que ningún veneno nace del vacío. Todo veneno proviene del dolor. Y por un instante, uno solo, me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero me bastó recordar. Recordar lo que me hizo. Las noches en las que lloré en silencio mientras ella sonreía como si nada. Los robos, las mentiras, las humillaciones. Me reconstruí sin que nadie me sostuviera. Ella eligió ese camino. No respondí. No lloré. No hablé del tema. Ni siquiera con Daniel. Porque lo entendí con cada fibra de mi cuerpo. Eso también era parte de su guión. Carmen no sabía caer sin escándalo. Siempre necesitaba arrastrar a alguien. Siempre que se desplomaba, lo hacía con ruido. Como si quisiera asegurarse de que el mundo la viera, incluso en sus ruinas. Yo no iba a ser parte de eso. Me enfoqué en mi rutina. Las entrevistas del libro empezaban. Una famosa plataforma de streaming había aprobado un documental sobre mujeres traicionadas que lograron resurgir. Mi nombre circulaba por espacios que Carmen jamás podría alcanzar con seducción o manipulación. Pero entonces, reapareció. En carne y hueso. Fue en una charla que di en la biblioteca de la universidad. Estaba sentada en el último banco, con capucha, mirada fija, más delgada, con el cabello apagado y las ojeras profundas. Pero sus ojos, esos no habían cambiado. Eran los mismos ojos que calculaban, evaluaban, medían. Fingí no verla. Seguí con la charla. Respondí preguntas. Firmé libros. Ella esperó. Hasta que todos se fueron. Se acercó. Intenté matarme, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio. Sé que piensas que fue teatro, pero me corté de verdad. Tomé pastillas. Vomité sangre. Mis padres me encontraron. Casi muero. Suspiré. Tu dolor nunca fue pequeño, Carmen. Pero lo que me hiciste, sí lo fue. Se mordió el labio. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No sé si reales. Tal vez sí. Pero ya no me correspondía a mí descifrar eso. Te envidié, confesó. Desde el primer día que entraste al dormitorio con esa ropa sencilla y esa sonrisa tranquila. Todos los chicos se fijaban en mí, pero se enamoraban de ti. Tú no necesitabas hacer nada, y yo me desesperaba por gustar. No respondí. Diego fue solo un símbolo. Solo quería probarme que podía ganarte, incluso cuando tú no estabas compitiendo. Yo nunca competí contigo, Carmen, le dije finalmente. Tú creaste una guerra donde solo había convivencia. Asintió. Una lágrima cayó. Perdí todo. Perdiste lo que construiste con mentira. Lo que era real, Carmen, nunca fue tuyo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego sacó un sobre de su bolso. Es una carta. No necesitas leerla ahora. Es solo, lo que nunca dije. Lo tomé. Asentí con la cabeza. Y la vi darse vuelta. Caminó lentamente entre los pasillos de la biblioteca. Como una hoja arrastrada por el viento. Por primera vez, no miró atrás. Esa noche dejé el sobre mi escritorio. No lo abrí. Lo hice 3 días después. Eran varias páginas escritas a mano. Confesiones de su infancia. Abusos emocionales de su madre. Negligencia de su padre. Años en hogares temporales. Intentos desesperados por ser amada. Validada. Válida. Al final, una frase, escrita en letras grandes. Ganaste. Pero lo más importante, es que no te perdiste. Cerré la carta. Respiré profundo. Y entendí que tenía razón. Gané. Pero no por haberla derrotado. Gané porque nunca dejé de ser quien era. Porque no necesité devolver el golpe con la misma crueldad. Porque usé mi dolor como cemento para reconstruirme con dignidad. Carmen no fue lo peor que me pasó. Fue solo el espejo de mi antigua ingenuidad.
Y cuando entendí eso, algo en mí se liberó. Desde ese día, nunca más miré atrás. No porque haya olvidado, sino porque, por fin, me perdoné a mí misma por haber confiado tanto, por haber cerrado los ojos a lo evidente, por haber dudado de mi instinto tantas veces solo para mantener la paz. Pasó un año. La vida cambió de color. Daniel me pidió matrimonio frente a nuestros amigos y mi familia. No hubo fuegos artificiales ni gestos de película. Me llevó a un parque donde solíamos caminar en nuestros primeros meses juntos. Se sentó a mi lado en un banco de madera, me tomó la mano, me miró con ternura y dijo: vi quién eras, antes de que tú misma te vieras. Y si me lo permites, quiero seguir viéndote todos los días por el resto de mi vida. Entonces sacó un anillo sencillo, sin exageración, pero con un brillo limpio que no necesitaba más adornos. Acepté sin dudar. Fue la primera vez, después de tanto caos, que no sentí temor de la paz. Con Daniel, la calma no era aburrida. Era refugio, esperanza, recompensa. Y aún así, el pasado tiene formas curiosas de recordarte que nunca se fue del todo. 3 semanas después del compromiso, recibí una notificación. Una nueva seguidora en mi cuenta personal. El perfil era discreto. Nombre común. Foto de una planta. Sin publicaciones. Pero algo me inquietó. Fui directo a su lista de seguidores. Reconocí varios nombres, excompañeras de curso, profesores. Y entre ellos, Diego. Sí, él todavía existía. Aún trataba de dejar likes en fotos antiguas, tal vez para recordarme que alguna vez fue importante. Pero ese perfil anónimo era distinto. Había algo demasiado calculado en sus interacciones. Y no tardé en descubrirlo. Una colega, que trabajaba en una editorial local, me escribió. Hay una escritora nueva, jovencita. Está enviando un manuscrito que nos suena demasiado familiar. El título, Renacida de las cenizas. La historia, supuestamente basada en hechos reales, relataba la vida de una joven brillante que fue víctima de la envidia de una compañera de cuarto manipuladora y controladora. Los nombres eran distintos, sí. Pero los personajes, los escenarios, las frases, incluso los gestos, eran copias mal disfrazadas de mi historia. Yo era Anaísa. Daniel era David. Y Carmen. Carmen era la mártir. Pude haberla demandado. Tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía historia. Pero no lo hice. Pedí una reunión con la editora. Llevé todas mis carpetas organizadas, capturas, relatos, documentos del proceso disciplinario en la universidad. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con seriedad y dijo: gracias por confiar en nosotros antes de tomar cualquier actitud pública. No vamos a seguir adelante con el proyecto. Y no te preocupes, no es la primera vez que alguien trata de vender una mentira con formato de redención. Esa noche lloré. No de rabia. No de tristeza. Lloré de alivio. Porque por primera vez, no necesité devolver el golpe. No necesité levantar la voz. No necesité ensuciarme para que la verdad hablara por mí. El matrimonio se celebró meses después. En un jardín, al atardecer, rodeado de personas que conocían mis heridas pero celebraban mi sanación. Mi madre caminó conmigo hacia el altar, con una sonrisa temblorosa y ojos vidriosos. Elena fue mi madrina. Rodrigo, sí, Rodrigo, estuvo presente, con su nueva pareja y un rostro sereno. Como quien también había cerrado su propio ciclo. Durante la fiesta, me alejé un momento del bullicio. Caminé entre las luces colgadas en los árboles y las risas suaves que flotaban en el aire. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Feliz por ti, Carmen. Lo leí. Lo releí. Respiré hondo. No respondí. No por desprecio, sino porque ya no había nada más que decir. Ella trató de destruir mi nombre. Mi amor. Mi paz. Falló en todos los intentos. Lo que nunca entendió, y quizás nunca entienda, es que cuando finges ser fuego, puedes arder por un rato. Pero quien está hecho de brasa verdadera, sigue encendido, incluso cuando parece apagado. Hoy vivo una vida simple. Lejos del caos. Lejos del espectáculo. Cerca de la gente que importa. Llena de propósito. De verdad. Y de amor. La historia con Carmen ya no me duele. Es solo un capítulo. Uno fuerte. Uno necesario. Y cada vez que veo a otra mujer rebajando a otra para sentirse más alta, la recuerdo. No con odio, sino con la firmeza de quien sobrevivió. Porque mi venganza nunca fue verla caer. Fue mantenerme en pie. Y eso nadie jamás podrá borrar.